de Dios es palabra viva. Y es una palabra que está en continuo movimiento y en continua evolución. No es que cambie, porque no cambia, lo que pasa que sí revela. Siempre está revelando cosas nuevas, cosas que desconocemos. Pero no es que cambie como algunos quieren hacernos ver. Bueno, yo os preguntaría, ¿quién tiene de aquí alarma en casa? ¿Alarma? ¿Tenéis alarma alguien? ¿Seguro? Cuando nos vamos ponemos la alarma, ¿verdad? Y cuando queremos pasar, ¿qué tenemos que hacer? Desconectarla. Si ahora, por ejemplo, tuviésemos aquí una alarma y quisiéramos salir, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, pero como la desconectamos, sabiendo, ¿qué tenemos que saber para desconectar una alarma? La clave. O sea, la palabra clave. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí encerrados, ¿qué somos? En ese momento, ¿esclavos o prisioneros? Entonces, si yo quiero ser libre, ¿qué necesito? La clave o la palabra. Y por mucho que me empeñe, si yo no sé la clave o la palabra para desactivar esa alarma, no voy a salir de aquí. Por eso necesitamos la palabra para ser libres. Necesitamos la palabra para ser libres. Y vamos a ir mirando en Juan 8, 31, nos dice, si vosotros, Juan 8, 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, ¿qué conoceremos? La verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 17, 17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única verdad, es la única clave que tenemos en nuestra vida para poder ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. No hay otra palabra. Habrá muchas palabras, de hecho hay muchas palabras, pero para poder salir de la esclavitud del pecado, solamente la palabra de Dios es la que nos da la libertad que necesitamos. Por eso, desde el principio de la creación, el diablo o Satanás ha tratado de tergiversar la palabra de Dios. Siempre ha querido cambiarla o transformarla. Lo vemos que lo hizo desde el principio en Génesis 3, del 2 al 5. Vemos que lo hizo con Eva, haciéndole creer todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Adán y Eva, comer de todo fruto de los árboles, pero de este en concreto no comáis, porque el día que comáis moriréis. Pero el diablo le dijo otra clave diferente. Le dijo, cuando comáis se abrirán vuestros ojos y conoceréis y entenderéis el bien del mal. Entonces vemos que el diablo desde el principio está tratando de tergiversar, de cambiar, de destruir, de ocultar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, que lo tenemos que tener muy claro, es lo único, es la única llave que tenemos para ser libres del pecado. No hay más llaves. No hay más llaves. Podemos tener 100.000 llaves, pero solamente
Una, ¿habéis visto algunos concursos de estos que te regalan un coche o algo y te dan 100 llaves? Pues el que la acierta, solamente hay una llave. Y ese es el que se lleva el coche o el apartamento. Con esto pasa lo mismo. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que agarrarte a la única llave que es la que te va a dar la libertad para estar con Dios en la eternidad. Pues lo sigue haciendo. El diablo sigue intentando cambiar la palabra y lo sigue haciendo a través de predicadores y lo sigue haciendo a través de evangelistas, de sus mismos ministros que tienen las iglesias. Y en 2 de Pedro 2:1, 2 de Pedro 2:1 nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por desgracia, hermanos, lo estamos viendo cada día más. Cada día hay más falsos maestros, hay más falsos discípulos, hay más falsos apóstoles. Se están sacando cosas de la manga que van en contra totalmente de la palabra de Dios y que no tiene que ver nada con el verdadero y genuino evangelio. Y son iglesias que están, por desgracia, subiendo como la espuma. Pero si lo confrontamos a la palabra de Dios, vemos que son claves equivocadas, que más que abrirnos la puerta de la salvación, nos están encerrando en falsas doctrinas. Cambian la verdadera doctrina. Pero no contento con esto, el diablo va más allá. El diablo quiere cambiarla totalmente, el diablo quiere borrar. Al diablo no le gustaría, lo que más le gustaría al diablo sería que esto no existiese. Porque esta es la clave. El hecho de que estemos nosotros ahora mismo aquí, con la libertad que tenemos, es por esta palabra. Esta palabrita que está aquí escrita, que es un libro sencillito, pero que es un libro poderoso para darnos vida y libertad. Y al diablo no le gusta. De hecho, lo quiere cambiar. Hemos visto las últimas palabras del Papa Francisco, que dice que se ha quedado obsoleta esta palabra, que la quiere cambiar, o la quiere por lo menos, no sé lo que querrá hacer este hombre, pero está claro que la palabra de Dios no se puede cambiar. La misma palabra lo dice, que no quitemos ni añadamos ni una coma ni una tilde. Y dice que tierra y cielo pasarán, que mirad que es importante el cielo y la tierra, pero hay algo más importante, que es la palabra. Y dice que su palabra no pasará jamás. Así que vemos que lo que intenta el enemigo es dividir opiniones. ¿Qué pasó con Adán y Eva? En el momento que hubo división de opiniones, que si tú, que si yo, al final terminaron los dos comiendo y al final sabemos lo que pasó. Por eso Pablo en Filipenses 4:2 nos recuerda y nos dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si hay algo que nos una, hermanos, tiene que ser esta palabra. Podrá haber cosas que nos unan. Manera de pensar, manera de vestir, manera de ser. Pero lo más importante que nos puede unir a ti y a mí es esta palabra. Si la palabra es la que nos une, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar. Así es que es importante, como os ha dicho antes, lo que se está haciendo en la escuela. Es importante que crezcamos todos los que estamos aquí en un mismo sentir y en una misma palabra. Pues vamos a ver si somos obedientes a la palabra. ¿Tenemos que ser obedientes a la palabra o no? ¿Cuesta o no?
Bueno. Pues vamos a considerar la voz de Dios. Mirad, es importante considerar la palabra de Dios y prestarle muchísima atención. Si soy repetitivo, pero si de la misma manera que yo no puedo salir de aquí hasta que no conozco la clave, si yo tuviese ese sentimiento con la palabra de Dios, estaría atento en todo momento a lo que me dice y con deseos de seguirla y con deseos de obedecerla, porque depende de mi vida. A veces le damos más importancia a cualquier cosita que a la palabra, y de aquí depende nuestra vida, hermanos, de la palabra. Tenemos que ser más consecuentes con la palabra. Por eso es importante considerarla y prestarle atención, no solo oírla, sino ponerla en práctica. No ser solo oidores, como dice la palabra, sino hacedores. Hay que atenerse a ella, ponerla por obra y alinearse con lo que Dios nos dice. Yo tengo que venir a la palabra, alinearme con lo que Dios me está diciendo. Yo tengo que querer saber qué Dios, lo que me quiere decir Dios y querer obedecerlo. Querer saber sus caminos, querer saber lo que Él tiene para mí. Y solamente la palabra es la que me va a decir lo que Dios quiere para mi vida. Fuera de la palabra yo no voy a tener ningún conocimiento de lo que Dios quiere para mí. La palabra es la que me lleva al conocimiento de lo que los propósitos que Dios tiene en su corazón para mi vida. Tenemos que dejar de un lado otras voces. Hay muchas claves, hay muchos números, pero solamente uno nos abre la puerta. Por eso es importante dejar de lado tantas voces como vienen a nuestra mente. Hay muchas voces, hay mucha palabrerío. Más que palabras, hay mucho palabrerío. Por eso el Señor incluso nos exhorta a que controlemos toda palabra que salga de nuestra boca, toda conversación vana, toda palabra ociosa, que tengamos cuidado con lo que decimos y cuidado con lo que escuchamos. Porque si no es palabra de Dios, no vamos a hacer nada. La palabra puede salvar nuestras almas. De hecho, es la que nos lleva a la salvación. Por eso, al diablo, pues como que no le interesa. Al diablo no le interesa que conozcamos la palabra, porque cuando estamos conociendo la palabra, estamos conociendo la llave de nuestra libertad. Y el diablo quiere tenernos amarraditos, como decía María Dolores Pradera en una canción. Pues vamos a ver dos ejemplos de obediencia. Vamos a ver la obediencia y la desobediencia. Vamos a ver cómo la forma de actuar nos lleva a ser obedientes o nos lleva a ser desobedientes a la palabra, porque muchas veces creemos que estamos bajo la palabra, bajo la dirección, pero estamos yendo por los cerros de Úbeda. Los que seáis extranjeros no entenderéis los cerros de Úbeda es algo que decimos aquí cuando nos vamos por un camino que no es el que tenemos que coger. Pues vamos a ver el ejemplo de la obediencia a Dios y los resultados. Si nos vamos a Génesis 22, del 1 al 18, es algo que conocemos, una historia que es muy, muy, muy conocida y nos habla del sacrificio de Isaac. Génesis 22, 1 al 18. No lo voy a leer todo porque yo creo que conocemos todos la historia y sabemos que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Un hijo que le había costado sudor y lágrimas.
Pero sin embargo el Señor se lo pide y él es obediente. Él fue obediente y cuando ve que va a matar al niño, cuando lo va a poner en el altar, el ángel le dijo, no extiendas, leo en el versículo 12, no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Mirar el resultado de la obediencia. Y yo me preguntaba, porque es difícil lo que pide el Señor aquí. Yo creo que Abraham no entendía muchas cosas. Diría, ¿cómo este Dios que me ha dado un hijo, ahora ya con tantos años, mi mujer era estéril? Hermanos, hay cosas que no vamos a entender a veces en la palabra de Dios. Pero de la misma manera que yo no entiendo cuando voy a salir de mi casa, yo pongo mi alarma y sé que esa clave es la que me da la salida o la entrada. Él sabía la clave. Él vivía en la clave. Él era obediente a la clave. Y entonces sabía que esa clave era el resultado bueno que le iba a dar. Entonces no hacía nada más que obedecer. Y eso es a lo que yo quisiera en esta tarde, que nos comprometiésemos a ser obedientes a la palabra. Aunque a veces no la entendamos del todo, pero sabemos que la clave está aquí. La clave a tus problemas, a los míos, a tus necesidades, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, está aquí. No lo entenderemos, pero yo sé la clave y la clave es abrirla. La clave es abrirla y leerla y que el Señor vaya ministrando y que el Señor vaya hablando y que el Señor vaya redarguyendo. Y no tenemos que buscar otras claves. Dios siempre provee cuando ve un corazón dispuesto a obedecerlo. Cuando Dios ve que nuestro corazón está predispuesto a obedecerlo, a andar en sus caminos, a andar conforme a sus mandamientos, Dios es misericordioso siempre y provee mucho más de lo que necesitamos. Porque los planes de Dios para nuestra vida se van cumpliendo conforme a la medida que obedecemos. Muchas veces hay sueños, hay planes que se quedan a medias. ¿Por qué? ¿Porque Dios no nos los quiere dar? No, porque no somos obedientes y nos quedamos a mitad de camino. Pero Dios desea, o no creéis vosotros, que Dios desea darnos bendiciones. Es el deseo de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios es bendecir a su creación y sobre todo a sus hijos. Lo que pasa que por desobedientes a veces no recibimos. No porque Él no nos lo da, es porque nosotros no lo alcanzamos con nuestra desobediencia. Pero las bendiciones están ahí, puestas para ti y para mí. Dios desea bendecirnos, Dios desea multiplicar nuestra descendencia. Dios no nos ha hecho estériles. Dios quiere que
tengamos descendencia espiritual y nos quiere dar hijos e hijas espirituales. Lo que pasa que hay que sembrar. La siembra y la cosecha, siempre me acuerdo yo mucho, cada vez me acuerdo más, es que es algo que es primordial, la siembra y la cosecha. No hay cosecha sin siembra. Y si cosechas sin haber sembrado, lo que puedes cosechar va a ser cualquier cosa, menos bonito. Serán espinos, serán hierbajos, será cualquier cosa. Pero es muy raro que sin sembrar te crezca un jardín ahí precioso, ¿verdad? Los que tenéis jardín, no tenéis campo. Pues Dios quiere que en tu simiente y la mía, en la que estamos sembrando, puedan ser bendecidas muchas almas. Eso es el deseo de Dios. Nunca pienses, bueno, si Dios no me quiere dar almas, Dios desea darte almas. Dios desea bendecirte. Dios desea que tu simiente y la mía sea prosperada. Pero para que esto ocurra, hace falta una cosa: oír su voz y ponerla por obra. Porque hay que ser obedientes a la palabra. Pues vemos dónde nos lleva la obediencia. La obediencia nos lleva a cosechar bendiciones. La obediencia siempre nos lleva a cosechar bendiciones, aunque a priori a veces lo vemos todo muy negro, o lo vemos mal, o pensamos lo contrario, pero cuando uno es obediente, al final es una bendición la que te cae. Pero vamos a ver la desobediencia, porque la desobediencia también tiene sus frutos. Y vamos a ver en 1 Samuel 8, del 4 al 22. Primera de Samuel también son versículos muy conocidos que hemos leído muchas veces. Y es la institución de la monarquía de Israel. El pueblo les pide un rey. El pueblo les pide un rey. Y el Señor, conociéndolos, diría entre sí: estos no saben lo que están pidiendo. Porque estos, al contrario que Abraham, ellos se estaban moviendo en la clave. La clave de la alarma les había sido entregada a ellos directamente por el mismísimo Dios. Se estaban moviendo la libertad de Dios. Y sin embargo, querían tener otras claves. Y cuando uno tiene varias claves, ¿qué puede pasar? Que se puede equivocar de clave y poner la que no es, y cuando vas a tu casa, salta la alarma. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos querían rey. Y le dice el Señor, voy a leer a partir del 9. Ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey y dijo: pues así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de caballo para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentenas. Los pondrá a que aeren sus campos y sieguen sus mieses y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dárselos a sus oficiales. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos,
para emplearlos en su obra, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, de vivir completamente en libertad, dirigidos por el Señor, recibiendo bendiciones de Dios por todas partes, ellos se empeñan en querer tener un rey como todos los demás pueblos. Y el Señor en su misericordia le dice, bueno, yo os lo voy a dar, pero esto es lo que os va a pasar. Dice, aquel día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá rey sobre nosotros. Y hermanos, ahí nos podemos ver nosotros reflejados muchas veces. Viviendo en la libertad de tener la clave, de poder salir y entrar cada vez que queramos, a veces nos enfrascamos en querer meter claves o palabras diferentes que nos van a hacer no poder movernos. Nos van a cautivar, nos van a hacer presos, nos van a esclavizar. Pero nosotros somos tan cabezones que preferimos muchas veces ser esclavos que ser libres. Y mirad que tenemos ejemplos, porque Dios no ha puesto un ejemplo, ha puesto muchos ejemplos, pero el ser humano es reticente. Pues ellos piden un rey para ser como las demás naciones. ¿Qué es lo que pedimos nosotros muchas veces? Ay, pero es que yo quiero ser como fulanito, es que yo quiero ir como este, es que aquel va a tal sitio y yo ¿por qué no puedo? Mamá, ¿y yo por qué no puedo ver esta película? ¿Y yo por qué no puedo ir a este sitio? ¿Y por qué no me puedo juntar con aquel? Pues ¿por qué no? Porque no es conveniente, porque los padres conocen un poquito más que nosotros. No es porque sean más listos, que no lo son a veces, que son más viejos. Y la vejez da un grado de sabiduría. Nosotros tenemos esas mismas luchas y muchas veces preferimos no andar bajo la cobertura y la misericordia de Dios y vamos y nos sometemos al gobierno del pecado. ¿Cómo caemos de cabeza muchas veces? Y parece que nos gusta a veces, de la libertad preciosa que tenemos en el Señor y en su palabra, y nos vamos derechito como los cochinitos al barro. Nos cuesta ir contracorriente. La verdad es que estamos en un mundo que nos cuesta ir contracorriente. Nos arrastra. Este mundo nos arrastra. Y cada día más. Hay que reconocer que este mundo tiene mucho poder. Pero bueno, el Señor tiene salidas para todo. Porque para aquellos que decimos, Señor, es que yo no puedo, es que el mundo me atrae, es que me atrapa, es que... Me dicen, no me cuentes pamplinas porque yo he vencido al mundo. Así que si tú quieres vencer al mundo, aquí te he dejado la solución. No me vengas con cuentos. Dios es muy listo. Es un buen Dios. Es un gran Dios. Pues queremos agradar al mundo por temor al que dirán muchas veces. Es que me van a decir que si soy esto, que si soy lo otro. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Y como se dijo hace 2 o 3 domingos, es que somos diferentes. Somos diferentes porque somos un pueblo escogido. No somos cualquier pueblo. Somos linaje escogido. Hemos sido escogidos uno a uno, porque Dios no nos ha cogido así, al azar. Dios no echó las manos así y dijo, a ver, a los que cojo. No, Dios ha ido cogiendo a uno y a una para crear su pueblo. Así que deberíamos, yo a veces digo, Señor, no sé, porque a veces hay cositas que no se entienden muy bien con esto de la predestinación, pero yo no entro en esas cosas. Yo le digo al Señor, no sé si estaba predestinado, no sé por lo que sé, lo que sí te doy gracias es por tu misericordia y te doy gracias porque soy
parte del pueblo escogido por Dios. Soy un hijo tuyo. Hay cosas que no entiendo, ya me las explicarás cuando esté contigo en el cielo. Pero lo importante es que yo tengo la certeza de que soy un hijo de Dios. Tengo la certeza de que me voy al cielo cuando Él venga. Tengo la certeza de que voy a vivir por una eternidad con Él. No sé por qué me ha tocado a mí, pero gloria a Dios que estoy aquí, en la lista. Entonces vemos la misericordia de Dios, que aunque les permite hacer cosas que no están de acuerdo con sus planes, Él les advierte del resultado y nos ha dejado su palabra también para eso, para decirnos, hijo mío, hija mía, estás haciendo cosas que no son conforme a mis propósitos, conforme a mi palabra. Lee los resultados que te pueden traer esta manera de vivir, porque Dios no solamente nos dice, no hagas esto o haz lo otro, no, Él nos deja claro en su palabra el por qué no quiere que hagamos una cosa u otra, porque Él sabe lo que nos va a traer según hagamos. Y como hemos dicho que es un buen Dios, no se conforma solamente con decirnos no vayas, no hagas. Te dice no lo hagas por esto, no vayas por esto. Como un buen padre, que no solamente reprende al hijo, sino también que lo redarguye y le da motivos para que no haga lo que se le está diciendo. Él les advierte de los resultados que traería esa decisión, que no fueron nada favorables. ¿Y en cuántas cosas podemos ver de nuestras vidas la comparación del resultado de nuestra desobediencia? Si nos quedamos a mirar y a pensar, ¿cuántas veces podemos ver el resultado de la desobediencia en nuestras vidas? Cuando la palabra es tan clara y aún así persistimos en ellos. La palabra, hermanos, no tiene dobleces. La palabra es más clara que el agua. Caemos por desobediencia. No caemos porque esté mal escrita, o esté mal dicha, o esté mal enfocada. Caemos por desobediencia. La palabra de Dios es clara. Ellos creían erróneamente que la razón de sus aflicciones y derrotas era el gobierno deficiente. Es que este gobierno no nos gusta, es que nos lleva por caminos. Era la desobediencia a Dios llana y pura, las que querían coger un rey para ellos. Era la desobediencia, porque lo que Dios pone aquí para mí es lo mejor que me va a poder ocurrir. Si yo no quiero hacerlo, es por desobediencia. Lo que no puedo hacer es como hacemos, es poner a veces la palabra de Dios en entredicho, o poner la iglesia en entredicho, o poner a los que nos gobiernan en entredicho. Dice por ahí que, ¿cómo lo dice? A ver si me acuerdo. La ley está para... ¿Cómo es, Raúl? Las leyes están... No, pero aparte de cumplirlas, está para defendernos, o algo así. Que hay mucha gente que habla mal de las leyes, o de los que nos gobiernan, o de la policía, pero realmente la ley está para defendernos. Las normas están para protegernos. Siempre habrá luego sus más y sus menos, pero la palabra está para protegernos. Y si no la quiero cumplir es por desobediencia, no porque esté mal escrita ni mal dirigida. Y vemos ejemplos en nuestras vidas, y vemos ejemplos en las iglesias, porque a veces hay problemas por la desobediencia, por el descontento, porque hay desgana, porque hay desidia, porque hay indiferencia. A veces nuestra indiferencia y la desidia es la que nos lleva a no hacer cosas, o incluso a criticar. A veces no vengo a la iglesia porque está este hermanito, y digo, es por poner un ejemplo, que no es, pero para no irnos a otros sitios. A veces no vengo a la iglesia porque está este hermanito, pero es que a veces no vengo si este hermanito no está. Entonces, quiere decir que son excusas, es desobediencia a la palabra. Yo tengo que venir a la iglesia porque sé que su palabra dice, donde estáis 2 o 3 reunidos, allá estoy yo. Pues aquí me presento.
Yo quiero buscar la presencia de Dios, pues me vengo a la iglesia porque sé que aquí está seguro. En mi casa también está porque somos 3. Pero aquí está más fuerte porque somos 40, 50. Entonces no pongamos excusas. Que nuestras vidas sean prósperas en todo depende de nosotros y no de los demás. Que muchas veces echamos siempre la culpa a los demás, pero que mi vida sea próspera depende de mí. Y sobre todo cuando estamos hablando de una vida espiritual. La vida secular nos puede ir próspera o no, porque Dios no nos ha dicho que todos vamos a ser millonarios. Pero mi vida espiritual depende de mí. No depende de mi hermanito, ni de mi hermanita, ni del pastor, ni de mi vecino, ni de nadie. Depende de mí. Depende del hambre que tenga yo por la palabra del Señor y depende de la necesidad que haya en mi corazón por las cosas de Dios. Y vamos a ir terminando y os voy a exhortar a la reflexión, a que reflexionemos. Tener en cuenta o no a la voz de Dios puede traer a nuestras vidas bendición o maldición. Estas dos cosas. Ahí no hay un intermedio, ¿eh? No hay intermedio. Cuando uno es obediente, trae bendición. Si hay desobediencia, hay maldición. Deuteronomio 30, del 11 al 20, nos habla, Deuteronomio 30. Dice, porque yo te mando, te ordeno, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí está. Todos tenemos Biblia en casa, ¿verdad? Y en el móvil y en cualquier lugar ya hay Biblia. Y dice el Señor, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. El bien y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Mira, el versículo 8 y 10, que es el kit de la cuestión, nos dice, tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Jehová tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés aquí le está llamándolos a la obediencia a la palabra y les urge a que obedezcan, porque la palabra es sencilla, la palabra no es difícil de entender, la palabra es clara y es fácil, el Evangelio de Dios es muy fácil. Y el verso 11 que hemos leído, lo que Dios pide de nosotros no es tan difícil. Dice, no está ni en el cielo, ni debajo del mar, ni debajo de la tierra, sino está en nuestro corazón y está en nuestra boca. Y como dice en otra palabra por ahí, el Señor nos dice que no nos mandará algo que no podamos soportar. La palabra de Dios
no es dura, la palabra de Dios no es pesada. Es más pesado el pecado. El pecado es mucho más pesado. La carga del pecado es verdaderamente lo que nos esclaviza y lo que nos deja hechos polvo. La palabra nos da vida y vida en abundancia. Y Moisés concluye y expone el caso con toda claridad, porque él había probado y experimentado los dos caminos. Moisés conocía cuando se vivía en obediencia, como Dios mandaba bendición, pero también había vivido la desobediencia del pueblo y sabía lo que ocurría cuando se vivía así. Entonces, por eso él sabía las dos maneras y por eso instaba al pueblo a que viviesen en obediencia, porque había visto el resultado de las dos maneras de vivir. Y les expone al pueblo la libertad de elegir, porque tenemos que tener en cuenta también que la palabra es una palabra libre, es una palabra que tú y yo elegimos, no nos es impuesta, es una palabra que tú y yo elegimos. Y Moisés les explica todos los pormenores y les da la libertad de elegir, pero les deja una buena advertencia: elegir bien. Elegir bien. Esto es lo que te va a pasar si obedeces. Esto es lo que te va a pasar si no obedeces. Eres libre para elegir. Pero yo te digo una cosa: elige bien. Elige bien. Recordad Levítico 26 y leerlo luego en vuestras casas y veréis el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia. Cualquiera que sea la opinión que se sustenta acerca del difícil problema de la gracia de Dios y de la responsabilidad humana, no cabe duda, esto es importantísimo, hermanos, de que así como la salvación es de Dios, la salvación tenemos claro que la salvación es de Dios, la salvación es un regalo de Dios, la salvación no nos la podemos ganar, la salvación no la podemos comprar, la salvación es un regalo de Dios. Y la condenación no es de Dios. La condenación está en que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, como dice Juan 3:19. Cualquiera que sea la opinión que se sustenta, dice: de la gracia de Dios y de la responsabilidad humana, no cabe duda de que así como la salvación es de Dios, la condenación es porque nosotros preferimos vivir en tinieblas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, la salvación vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, es bien cierto que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada sin la gracia de Dios. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo no puedo ganarme la salvación, porque es una gracia de Dios. Pero también es verdad que sin nuestra colaboración, la gracia de Dios queda estéril. La gracia viene, es un regalo. Pero si yo no lo cojo, si yo no lo hago mío, esa gracia, ese regalo se queda estéril. Como dije el domingo pasado, yo creo que la salvación es cosa de dos. Dios que regala, yo que acepto. Y para terminar, y aquí se nos deja bien claro de que es cosa de dos, Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él es cosa de dos. La salvación es cosa de Dios. Dios regalando misericordia, regalando vida, regalando bendiciones. Yo cogiendo todo lo que me da el Señor.
para mí, no desperdiciando nada, no dejando nada. Yo siempre en mis oraciones me he puesto la meta de que no se pierda ninguno de los propósitos que Dios tiene para mí. Todos los propósitos que Dios ha puesto en su corazón para mi vida, le pido al Señor de verdad que no se pierda ninguno, que no se quede nada en el camino de lo que Dios tiene pensado para mí, que todo se haga una realidad y que yo no sea un estorbo para que su palabra realmente se cumpla en la vida de aquellos que Él murió para que tengamos vida eterna. Así que, hermanos, hasta aquí hemos llegado. Espero que lo hayáis entendido, espero que lo pongamos por obra, porque yo cada día lo pienso más. Si yo no pudiese salir de aquí, haría cualquier cosa por buscar la clave. Cualquier cosa haría por buscar la clave. La clave la tenemos, no la perdamos. No por jugar al escondite, la escondamos y cojamos otra clave y a la hora de salir nos pase como a las 5 vírgenes, que nos vamos a poner a marcar las teclas y no vamos a saber la clave y nos vamos a quedar aquí encerrados. Así que, como dice la palabra, disfrutemos de esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Señor os bendiga.